Presentamos el llamado dispositivo rehabilitador bimodal para la pronosupinación del antebrazo para niños con parálisis cerebral. Esta máquina asiste en el tratamiento y la rehabilitación de niños que padecen de este problema. Se ofrece una alternativa más económica y portátil para ejercitar el movimiento. El principal elemento diferenciador es que ambas muñecas se mueven de forma sincronizada en dos maneras diferentes, simétrica y paralela. Desde la vista frontal se puede observar que el dispositivo está equipado con un par de agarraderas para soportar las manos del paciente. Cada agarradera está unida a una flecha que a su vez está soportada por un rodamiento, el cual se ubica dentro de la estructura de madera. Desde la vista posterior se nota que, al final de la flecha, se encuentra un engrane cónico recto el cual transmite la potencia hacia otro engranaje del mismo tipo, sobre una flecha que se encuentra de manera horizontal. Además se observa que en su parte central se tiene una palanca la cual se puede mover dentro de la estructura metálica con forma de H y tiene como objetivo poder hacer el cambio de modo de trabajo del mecanismo. Si la palanca se encuentra ubicada en la parte central de la H, los engranes no estarán haciendo contacto entre ellos, por lo que no harán ningún movimiento útil. Será una posición neutra. En cambio, si dicha palanca se coloca en la parte izquierda hasta que los engranes hagan contacto, se conseguirá que el mecanismo tenga un movimiento tipo espejo o simétrico. Es decir, que si las manos inicialmente se encuentran ubicadas con las palmas abiertas una frente a la otra, al hacer el movimiento de pronación en un antebrazo, el antebrazo contrario también hará la pronación. En caso de hacer supinación en un antebrazo, entonces en el antebrazo contrario también será supinación. Ahora, si dicha palanca se ubica en la parte derecha hasta que los engranes hagan contacto, se conseguirá otro tipo de movimiento, paralelo. De nueva cuenta, si las manos inicialmente se encuentran ubicadas con las palmas abiertas una frente a la otra, al hacer el movimiento de la pronación con un antebrazo, el otro realizará la supinación y viceversa. Para utilizar el dispositivo, se requiere sentar al paciente o usuario frente al mismo. Posteriormente, un tercero le ayuda a extender el brazo y coloca la mano en una de las agarraderas. Una vez hecho esto, se le debe asegurar la mano en la agarradera utilizando el velcro. Debe repetirse este mismo procedimiento pero ahora para el brazo contrario. Una vez fijadas ambas manos, se requiere que el ayudante seleccione uno de los modos de trabajo del mecanismo. Para ello es necesario que mueva la palanca de su posición central hacia el lado izquierdo si desea que el movimiento de las manos sea como un espejo, o hacia el lado derecho si se desea que el movimiento de las manos sea contrario, tal y como fue descrito anteriormente. Si se desea retirar las manos del dispositivo, el ayudante debe retirar el velcro que la sujeta y se debe detener el antebrazo del paciente para después colocarlo suavemente sobre la mesa. Cabe mencionar que en esta etapa del trabajo, dicho dispositivo no utiliza motor, únicamente funciona con la energía que proporciona el movimiento del antebrazo del usuario. También debe aclararse que dicho dispositivo está diseñado para que el paciente lo use a través de la ayuda proporcionada por un tercero. En etapas posteriores, se planea reducir el peso para hacer un dispositivo más portátil. Del mismo modo, se pretende lograr que el dispositivo sea ajustable para que pueda ser utilizado por niños de un rango de edades y características mayor al actual.